A ver, cerremos los ojos un momento. Imaginemos Tailandia, pero hace un siglo más o menos. Vemos a un monje, podría ser alguien como Ajahn Mun, ¿no? Caminando, descalzo, por la selva. Una imagen fuerte, ¿verdad? De mucha dedicación, de una simpleza, casi radical hoy en día. Y esa imagen, bueno, esa es nuestra puerta de entrada para la exploración de hoy. Sí, es una imagen muy, muy poderosa. Y nos mete de lleno en el tema de hoy, las dhutangas, que son, digamos, un conjunto de prácticas ascéticas bastante especiales dentro del budismo. Dhutangas. Exacto. Muy importante sobre todo en la tradición Theravada, que es una de las escuelas más antiguas, ¿no? La que seguían figuras como Ajahn Mun, justamente. Perfecto. Y para estar claros todos, ¿qué significa dhutanga? Estuve revisando un poco las fuentes para esta charla, biografías, guías de estudio y eso, y encontré que viene como de una raíz que significa sacudir o eliminar, algo así. Esos estados que nos hacen sufrir. Entonces, las dhutangas son son 13 prácticas específicas diseñadas para ayudar a debilitar esas impurezas, eventualmente a eliminarlas. 13 prácticas, ok, pero algo que leí varias veces y me parece súper importante es que son totalmente opcionales. O sea, no es que todos los monjes tengan que hacerlas. Absolutamente clave entender eso. Son compromisos voluntarios. Un monje o una monja puede adoptarlas si quiere intensificar su entrenamiento, ¿sabes? Para profundizar en la purificación. Pero nadie está obligado, para nada. Se eligen según la persona, entonces. Claro, según su temperamento, sus metas espirituales, es algo muy personal. Bien, entonces, el objetivo de nuestra conversación hoy es justamente eso, entender bien qué son estas 13 prácticas, para qué sirven realmente y por qué son tan valoradas, sobre todo en linajes como el de la tradición del bosque en Tailandia, la de Ajahn Mun. Ir un poco más allá de solo listarlas, ¿no? Me parece excelente. Y para entenderlas mejor, ayuda a mirar un poquito su origen. Porque aunque las asociamos mucho con el Buda, la idea del ascetismo, de la práctica rigurosa, pues ya estaba en la India desde mucho antes. Ah, mira. Sí, el ambiente espiritual de esa época estaba lleno de ascetas con prácticas muy, muy diversas, a veces súper extremas. O sea que no es que el Buda se inventara el ascetismo así de la nada. No, para nada. Lo que hizo el Buda, y esto es fundamental, fue, digamos, darle una vuelta. Las recontextualizó. Él mismo había probado ascetismos muy duros antes de iluminarse, ¿sabes? Ajá. Ayunos brutales, aguantar la respiración, cosas así. Ujú. Y llegó a la conclusión de que eso no llevaba a la liberación, que debilitaba el cuerpo sí, pero no necesariamente purificaba la mente de forma eficaz. Claro, el famoso camino medio. Ni el lujo ni la autotortura extrema. Exacto. Y justo dentro de ese camino medio es donde propuso las dhutangas. Pero ojo, no como volver a lo extremo, sino como prácticas ascéticas moderadas y con un enfoque muy claro. ¿Cuál sería ese enfoque? El énfasis no está en sufrir por sufrir, no. Está en cómo la disciplina física, la renuncia voluntaria, pueden ser herramientas superpotentes para trabajar la mente directamente, para cortar las raíces del apego, cultivar paciencia, contentamiento. Entiendo. Son parte de una transformación profunda, sobre todo para esos monjes y monjas más comprometidos con la vida de renuncia. Ok. No es aguantar por aguantar, sino usar esa incomodidad, esa limitación voluntaria como un espejo para ver la mente y para debilitar esas impurezas, las kilesas. Las fuentes conectan mucho las dhutangas con algo llamado kamatanjan. ¿Nos explicas un poco qué es eso? Claro, Kamatanjana se traduce más o menos como base de trabajo o lugar de trabajo. En meditación budista se refiere a los objetos o temas en los que enfocas la mente para desarrollar calma, o sea, samadhi, y visión clara, paññā. Ajá. Entonces, las dhutangas, al simplificar la vida, al reducir las distracciones de afuera, crean como las condiciones ideales para que la mente se asiente y pueda dedicarse a ese trabajo meditativo. Apoyan directamente la práctica del Kamatanjana. Ya veo. Prepara el terreno, digamos. Bueno, entonces, si te parece, podemos meternos a ver cuáles son esas 13 prácticas. Quizás, no sé, en vez de solo listarlas, las agrupamos por tema, para entender la lógica
Y siempre recordando, son voluntarias. Me parece buena idea agruparlas, sí. Ayuda a ver los patrones. Podríamos empezar con las que tienen que ver con las posesiones básicas, más que nada los hábitos del monje. Son 2. La primera, usar solo hábitos hechos de telas desechadas, pansukuli kanganga. Esto es fuerte. Implica recoger trapos de cementerios, basureros, donde sea, lavarlos, teñirlos, generalmente de ocre, y coserlos. Nada de hábitos nuevos o bonitos. ¡Wow! Solo eso ya marca un tono. Y la segunda, usar únicamente los 3 hábitos esenciales, techibari kanganga. O sea, comprometerse a tener solo el juego triple de hábitos, túnica interior, exterior y el manto doble. Nada más. Ni una bufanda para el frío. Impresionante. Desapego total de lo material y simplicidad al extremo en cómo vestir. Me imagino que lo de recoger telas de desecho también tenía esa carga de reflexionar sobre lo impermanente, ¿no? Sobre lo que la sociedad tira. Sin duda. Es enfrentarte directo al apego a lo nuevo, a lo limpio, a lo aceptable. Luego, hay otro grupo grande de prácticas relacionadas con la comida. A ver, Tercera, realizar la ronda de limosnas, pindapati kanga. O sea, conseguir la comida solo pidiendo limosna puerta a puerta, todos los días, sin aceptar invitaciones a comer en casas ni que te lleven comida al monasterio. la cuarta. No saltarse ninguna casa, sapadana charikanga. Caminar en orden, sin elegir las casas buenas ni evitar las pobres. Aceptar lo que te den, o si no te dan nada, pues nada. Con ecuanimidad. Uf, qué disciplina. Quinta, comer solo una vez al día en una sentada ekasanikangan. Hacer la única comida antes del mediodía y comer todo lo que juntaste en esa sola sentada, sin levantarte a comer más tarde. Sexta, comer todo directo del cuenco, patapindikangan. Esto es, mezclar toda la comida, arroz, curry, fruta, dulce, salado, todo en tu propio cuenco de limosna y comer de ahí, sin platitos para separar sabores. Todo mezclado. Todo mezclado. Y séptima, rechazar comida extra después de terminar kalupachavatikangan. Una vez que terminaste y señalaste que estás satisfecho, no aceptar nada más, aunque te ofrezcan algo riquísimo. Este bloque de la comida es tremendo. La disciplina que implica es enorme. La ronda diaria, llueva o truene, aceptar lo que sea, comer una sola vez. Y lo de mezclar todo en el cuenco. Eso parece un ataque directo al apego por los sabores, ¿no? A la gula. Las biografías de Ajahn Mun dicen que él insistía mucho en eso. Sí, muchísimo. Lo veía como algo crucial. El deseo por la comida rica es una de las formas más básicas de apego sensual. Mezclar todo ayuda a ver la comida como simple sustento, para mantener el cuerpo y poder practicar. Reduce la fascinación por el sabor, fomenta el contentamiento. Es muy directo. Muy directo, ¿sí? Bueno, ¿qué sigue? Luego vienen las prácticas sobre el lugar donde vives, la morada. Estas suelen llamar mucho la atención por lo austeras que son. Octava, vivir en el bosque, arañikanga. Comprometerse a vivir lejos de pueblos y ciudades, en la naturaleza. Novena, vivir al pie de un árbol, rukamulikanga. No buscar refugio en edificios o cuevas, vivir afuera bajo un árbol. Al aire libre. Décima, vivir a la intemperie total, abukasi-kanga, aún más austero, sin techo de ningún tipo ni árbol. Esta normalmente se suspende en época de lluvias por razones obvias. Undécima, vivir en un cementerio o crematorio, susanikanga. Elegir vivir en lugares ligados a la muerte, para enfrentar el miedo y meditar sobre la impermanencia. En un cementerio. Eso sí que es desafiante. Y duodécima, estar satisfecho con cualquier lugar de descanso, yatasantatikanga. Aceptar cualquier sitio para dormir o meditar que te den o encuentres sin buscar el más cómodo. Vivir en el bosque, bajo un árbol, hasta en un cementerio. Suena increíblemente difícil. Las historias de Ajahn Mun cuentan de encuentros con tigres, espíritus, la soledad. Pero él veía sus desafíos como ayudas para la práctica, ¿no? Exactamente. El bosque, con sus peligros reales y, imaginarios, se vuelve un maestro. Te obliga a estar siempre alerta, vigilante, a tener sati, atención plena. Claro. Agudiza los sentidos, la presencia. Y vivir en un cementerio, por ejemplo,
Es una forma súper potente de meditar sobre la muerte, Maranasati, algo fundamental en el budismo para entender la impermanencia y soltar el apego a la vida, al cuerpo. Estas prácticas buscan romper el apego a la seguridad, a la comodidad, al hogar. Entiendo. Y queda una más, ¿verdad? Sí, la última, la número 13, tiene que ver con el esfuerzo y la postura. La práctica del sentado, Nesajikama. Es comprometerse a estar siempre en una de las 3 posturas activas. Sentado, de pie o caminando. Nunca acostarse. Nunca acostarse. Uf, esa debe ser de las más duras físicamente. Para no dormirte o caer rendido. Demuestra un compromiso total con la práctica continua, contra la pereza, la somnolencia, que son obstáculos grandes en la meditación. 13 caminos. Bastante austeros, pero, como decíamos, no son la meta. Si pensamos en los beneficios, ¿cuáles serían los principales? Mencionamos desapego, simplicidad. Sí, el desapego, nekama, es central. Desapego de cosas materiales, de comodidades, de placeres como la comida rica, incluso de la vida misma al enfrentar el miedo. Luego, la simplicidad y frugalidad, apichata, vivir con lo mínimo. El contentamiento, santuti, es otra clave. Estar satisfecho con poco, reducir las quejas, las exigencias. También me parece obvio que cultivan la paciencia, kanti, y la disciplina, el esfuerzo, viriya. Mantener esto día tras día, año tras año, como hizo Ajahn Mun. ¡Qué fortaleza! Totalmente. Y no olvidemos la vigilancia y atención plena, sati. La ronda de limosna sin saltarse casas, comer del cuenco mezclado, vivir en el bosque. Todo eso te obliga a estar presente, a observar tus reacciones mentales. Deseo, rechazo, miedo, sin dejarte llevar. Entonces, todas estas virtudes y reducir las impurezas, las quilesas, preparan el terreno para algo más profundo. ¿Cómo se conectan las dutangas con la meditación y la meta final del budismo? Ahí está el punto clave. Son herramientas. Al limpiar la mente de los obstáculos más burdos, al cultivar energía y concentración, las dutangas facilitan muchísimo la meditación profunda. Permiten alcanzar estados de concentración muy estables, muy poderosos. El samadhi. Samadhi. Y esa mente concentrada, clara, purificada, es la herramienta que necesitas para desarrollar la sabiduría penetrante, la pañá. ¿Y qué es exactamente esa sabiduría, pañá? Pañá es ver directamente la naturaleza real de las cosas. Entender, pero no solo con la cabeza, sino vivirlo. Las 3 características de todo. Que todo es impermanente, anicca, que hay una insatisfacción inherente, dukkha, y que no existe un yo sólido permanente, anatta. Es esa sabiduría la que finalmente corta las raíces del apego y la ignorancia. Y eso lleva a la liberación total del sufrimiento, el nirvana o nirvana. Entiendo. Las dutangas no son la meta en sí, sino métodos súper eficaces para preparar la mente, para que pueda hacer el trabajo de desarrollar samadhi y pañá, que son lo clave para el nirvana. Las historias de Ajahn Mun lo muestran perfecto. Su ascetismo estaba totalmente unido a su meditación intensa y a los logros que dicen que alcanzó. Precisamente. Son instrumentos poderosos de autoconocimiento, de entrenamiento intensivo. Por eso, aunque sean opcionales, son tan importantes en tradiciones que enfatizan la renuncia y la práctica fuerte, como la tradición del bosque en Tailandia. Hablemos un poquito más de eso. ¿Por qué esa relevancia justo en ese linaje, el de Ajahn Mun y sus discípulos como Ollanta Mahabua? Bueno, en la tradición del bosque, estas prácticas se ven como una forma muy directa, muy pegada a cómo vivían el Buda y sus primeros discípulos. Representan un compromiso muy serio con ese ideal del monje errante, dedicado totalmente a purificarse y buscar la liberación. Ajá. Consideran que el bosque, con sus desafíos, es el mejor lugar para esa práctica intensiva. Y las dutangas encajan perfecto ahí. Se ven como métodos rápidos y eficaces para sacudir las impurezas y acelerar el progreso espiritual. Eso sí, siempre que se hagan con la comprensión correcta, enfocadas en la mente, no como un show de ascetismo. Comprendo. No es para impresionar, sino una estrategia de entrenamiento muy pensada para gente muy dedicada. Exacto.
Una expresión de renuncia radical que ellos ven necesaria para cortar de raíz las ataduras del mundo. Muy bien, creo que hemos cubierto bastante. Para ir resumiendo, las Dhutangas son este grupo de 13 prácticas ascéticas, voluntarias, que eligen a algunos monjes y monjas budistas, sobre todo en la tradición Theravada, y lo hacen para cultivar intensamente cualidades como el desapego, la simplicidad, el contentamiento, la paciencia, la energía. Y su nombre, sacudir, nos recuerda su propósito: ser herramientas directas para debilitar y quitar las impurezas mentales, las kilesas, preparando así el terreno, facilitando la concentración profunda, el samadhi, y la sabiduría que libera, la paña, en el camino al nirvana. Ahora, es obvio que la mayoría de quienes nos escuchan, pues no vamos a adoptar estas prácticas tal cual. Vivir en un cementerio o comer una vez al día del cuenco está un poco lejos de nuestra vida diaria, ¿no? Un poco, sí. Pero, ¿hay algo que podamos sacar de estos principios para nuestra vida? ¿Alguna lección? Yo creo que sí, y mucho. Más allá de la forma externa, los principios que las mueven son universales. La invitación a mirar nuestros propios apegos, a cultivar más simplicidad en este mundo que nos empuja siempre a consumir más, a complicarnos más. A encontrar contentamiento con lo que hay, en lugar de buscar siempre algo más. A poner atención plena en algo tan básico como comer. Todo eso tiene una relevancia enorme, ¿no crees? Totalmente. Es como si las Dhutangas, por ser tan radicales, nos sirvieran de espejo, para ver nuestros propios hábitos, nuestras dependencias, que a lo mejor son más sutiles, pero igual nos limitan. Quizás no nos aferramos a un cuenco, pero sí a ciertas comidas, o al café de la mañana, o a tener la razón siempre, o a la comodidad del sofá. Exactamente eso. No se trata de copiar la forma, sino de captar el espíritu. Las Dhutangas nos recuerdan que la libertad verdadera muchas veces no viene de tener más cosas, sino de necesitar menos, de depender menos de lo externo para nuestra paz interior. Y eso nos deja con una reflexión final interesante, que sale de todo esto que hablamos. Las fuentes insisten en cómo estas prácticas buscan, a propósito, reducir las dependencias externas. La comida específica, el refugio cómodo, tener objetos. Lo que nos lleva a una pregunta, quizás para que quede resonando. Si ellos ponían tanto énfasis en reducir dependencias externas para encontrar libertad interior, ¿de qué manera podríamos nosotros, en nuestra vida, empezar a mirar nuestros propios apegos sutiles? Quizás el apego al confort, a que nos validen, a nuestras rutinas más fijas, incluso nuestras opiniones más firmes. Y descubrir si, al soltar un poco ese agarre, también nosotros podríamos encontrar, no sé, más espacio, más libertad interior. Una pregunta potente, sin duda. Inspirada por esa disciplina, por esa búsqueda de libertad de estos practicantes. Del pasado y de hoy. Una invitación a mirar nuestros propios bosques y cementerios internos.